Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos a leer Juan capítulo 4. En este capítulo Yahshua se va a encontrar con una mujer de Samaria, de Shomron. Un samaritano no es algo bueno como la gran mayoría de personas piensan. Un samaritano realmente es un pagano, es una forma distinta de decir pagano, pero dentro del pueblo. Samaria es la capital de las antiguas 10 tribus de Israel. Cuando Israel, aún en esta época bíblica, aún existía, porque más tarde recuerden que entra Roma y que son dispersados y etcétera, etcétera, y destruyen el templo, pero en este momento Israel aún se mantiene tan valiente, pero ahí está. Y resulta que lo que son los samaritanos son personas que leen la Torá de forma retorcida. Desgraciadamente, hoy en día todo el mundo lo hace igual. Las religiones, llámese cualquier religión que usted pueda nombrar ahorita o que se le ocurra, todas leen el Tanakh de forma retorcida e intentan darle su propia explicación, le quitan pecados y le ponen pecados. Como decía un hermano que también estudia Torah, pareciera como si fuese un buffet. En un buffet usted va y come lo que le gusta y lo que no le gusta lo deja ahí. No, usted tiene que tomar todo lo que hay. Y lo que sucedía con los samaritanos era lo mismo. Los samaritanos eran las 10 tribus de Israel que como capital, debe de ser la capital Jerusalén, tomaron como capital Shomron, Siquén, perdón, tomaron como capital Siquén, que es parte de Samaria, y ellos lo que hacían era ir a adorar ahí, no iban a Jerusalén. ¿Para qué? Para no darle autoridad a la tribu de Yahudá. Pero es que la autoridad de la tribu de Yahudá ellos la tienen porque Yahweh prometió que el Mesías iba a venir de ahí. Y sobre este tema es el que vamos a leer hoy. Yahshua mismo nos va a explicar ciertas cosas y vamos a leerlas. Comenzamos en el 1, dice así: cuando pues Yahshua entendió que los perushim, los fariseos, habían oído decir Yahshua hace tevilá en Mayín y más talmidín que Yahanán, aunque aquí en paréntesis dice, Yahshua no sumergía, sino que eran sus talmidín. ¿Qué era lo que estaba pasando? Los fariseos se estaban dando cuenta de que Yahshua, aquí todavía no lo conocen bien a Yahshua, ellos no entienden que Yahshua es el Mesías, no lo van a empezar a perseguir aún, ya van a empezar a perseguirlo, pero aún no. Realmente los fariseos tenían guerra en este momento con Juan el Bautista, con él, con Yahanán Amatbit. A él era el que estaban persiguiendo, pero resulta que Yahanán Amatbit iba menguando, como él mismo había dicho, que era necesario que él menguara para que Yahshua fuera el principal, ¿verdad? Que fuera el esposo, que todo el mundo le prestara atención a él y no a Juan el Bautista. Entonces los fariseos se están dando cuenta de que Yahshua tiene una influencia más grande que Juan el Bautista y lo están empezando a perseguir porque él está haciendo bautismo en agua, pero sus discípulos están bautizando gente en agua. Sigamos en el 3. Dice así, salió de Yahudá. Ok, cuando Yahshua se está dando cuenta de que los fariseos lo están molestando, salió de Yahudá, porque ahí es donde estaban bautizando. Dice, y se fue otra vez a Galil. En el 4 dice, y le era necesario pasar por Shomron, que esto es Samaria. Dice, vino pues a una de las ciudades de Samaria, llamada Siquén, junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo Joseph. ¿Cuál es esta heredad? Bueno, fue una tierra, para empezar, y también ahí había un pozo, los pozos que cavó Jacob. Acuérdense que está Abraham, Isaac y Jacob en ese orden. Abraham fue el primer patriarca. Isaac fue el hijo de Abraham. Y la promesa se culminó con Jacob. Jacob es el que más tarde Yahweh mismo le cambia el nombre. Le dice, usted ya no se va a llamar Jacob, ahora usted se va a llamar Israel. Y yo voy a hacer una nación de usted. Esa es mi promesa, le dijo Yahweh a Jacob. Entonces Jacob tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos, cada hijo representa una de las 12 tribus de Israel. Son 12 varones, tuvo más hijos Jacob, ok, pero los varones, estos 12, son los que representan las 12 tribus de Israel. Y cuando digo más hijos, me refiero a Tamar y a otras hijas y demás. Bueno, aunque no se nos cuenta, aparte de Tamar, más hijas o así, pero bueno, no entremos en detalles con ese asunto. El punto es que dice que Yahshua llegó ahí, a Samaria, lo que hoy en día es parte de Palestina. ¿No? Que hay conflicto, Israel tiene un conflicto ahí con toda esa zona y demás, y que los árabes dicen que eso es de ellos, cuando aquí estamos leyendo que no habían árabes en esa época, lo que habían eran israelitas, o sea, eran de las 10 tribus. Ahorita vamos a leer y a seguir viendo de que los árabes, o sea, que no habían árabes ahí, en pocas palabras, ahí nadie estaba adorando a Alá,
porque Alá ni existía en ese momento, ¿verdad? La idea, la concepción de Alá, ni el Corán, ni nada de esa basura, eso no existía, eso vino a existir mucho después. Dice en el 6, dice, y estaba allí el pozo de Jacob, que era el pozo que les estaba comentando. Entonces Yahshua, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Recuerden que la hora sexta en la Biblia va siendo más o menos como las 3 de la tarde, o sea, eran las 3 de la tarde y Yahshua se sentó en ese pozo. Ahora vamos a leer un poco Génesis 33:17 para que veamos cuándo Jacob compró esta tierra. Dice así en el 17, Jacob siguió hacia Sucot, donde se edificó una casa, puso cabañas para el ganado. Por esto el lugar se llama Sucot, igual que la fiesta, que significa cabañas, Sucot, cabañas hechas con hojas de palmera. En el 18, habiendo viajado desde Padán Aram, Jacob arribó seguro a la ciudad de Siquem. Ve, aquí tenemos a Siquem, que es donde están ahorita, donde está ahorita sentado Yahshua. Dice en Canaán, que esto es parte del territorio cananita. En este momento es parte del territorio cananita. Esto se lo va a arrebatar más tarde Israel. Aquí no hay árabes, aquí hay cananeos. Estos cananeos no adoraban a Alá, adoraban a Milcón, a Astarot, etcétera, esos dioses que hacían sacrificios humanos y cosas espantosas que ya hemos hablado muchas veces. Ellos no adoraban a Alá, aquí Alá no existía, aquí no habían árabes por ningún lado. En el 19, de los hijos de Hamor, el padre de Sequem, él compró por 100 ovejas la parcela de tierra donde había plantado su tienda. Ok, entonces tenemos que Jacob le dio 100 ovejas a este Hamor por esa tierra que compró. Y más adelante vamos a leer otra cosa. Vean, ahora vamos a leer Génesis Bereshit 48. En el 48, para darles el contexto, tenemos a Jacob de nuevo. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es Israel. Tenemos a Israel, que es Jacob, que está agonizando. En este momento está muriendo y él le está dando bendiciones a sus hijos, a sus 12 hijos, a las 12 tribus de Israel. Ahorita está hablando con Yosef. Este Yosef es el que estuvo en Egipto, que bueno, que el faraón lo tuvo como la mano derecha y casi que era faraón Yosef. Entonces dice en el 21, Israel, que este es Jacob, entonces dijo a Yosef, tú ves que estoy muriendo, pero Elohim estará contigo y te devolverá a la tierra de tus padres. Yosef no fue a la tierra de sus padres, pero se refiere a que él va a volver bueno, primero como los huesos de él los iban a llevar y así fue, se llevaron los huesos de Yosef, por un lado. Y después que Yosef iba a volver, pero obviamente su descendencia, ¿verdad? Era la que iba a ir. En el 22. Además, yo te estoy dando en Shechem, que esto es la tierra donde está Yahshua sentado, que hay un pozo. Bueno, Shechem significa hombro, cerro, ciudad, ok. Entonces dice, además te estoy dando en Shechem más que a tus hermanos. Yo la capturé de los Emori con mi espada y con mi arco. Curioso, aquí se nos cuenta que peleó en una batalla que dice que tuvo que quitarle esta tierra a los Emori y capturó esa tierra y dice que aparte de la tierra que él tenía, tuvo que pelear por otra tierra para obtenerla. Y bueno, eso es un dato curioso y ahorita es donde tenemos a Yahshua que está sentado en un pozo. Entonces, esta tierra que acabamos de leer nos dice que es la tierra que Jacob, que es Israel, obtuvo y dice que aquí cavó un pozo y Yahshua está al lado de ese pozo. Dice en el 7, vino una Isha, una mujer de Shomron, de Samaria, a sacar agua, y Yahshua le dijo, dame de beber, pues sus talmidín habían ido a la ciudad a comprar de comer. La Isha de Shomron le dijo, ¿cómo tú, siendo Yahudí, me pides a mí de beber? Que soy Isha, que soy mujer samaritana. Porque Yahudí y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, aquí tenemos varios datos que podemos ver. Tenemos el dato de que la mujer está dando testimonio de que los judíos y los samaritanos no se llevan bien. O sea, la casa de Judá y la casa de Israel no se llevan bien. Las 10 tribus y la casa de Judá. Ustedes ya saben que el reino se dividió. Acabamos de subir un video que habla sobre cómo se rompió el reino. Y hasta la fecha sigue roto. Y eso lo vemos hoy en día, esta rivalidad entre nosotros, que nos podemos llamar Israel, que nos podemos llamar tal vez tribu de Efraín, que es una teoría que somos tribu de Efraín, que sí, que sí no, bueno.
y los que son judíos, que viven en Israel, Israel de Oriente Medio, y otros que se hacen llamar judíos, pero puede que no sean, no tengan sangre judía. Entonces se ve esta rivalidad entre la tribu de Yahudá y las 10 tribus. Y aquí Yahshua está sentado con una mujer samaritana, con una mujer de las 10 tribus. Vamos a ver qué sucede. Dice en el 10, respondió Yahshua y le dijo, si conocieras el regalo de Yahweh, Matanaj. Matanaj es una palabra hebrea que significa regalo. De ahí donde viene el nombre de Matillá o Mateo, mal llamado Mateo, se llama Matillá, regalo de Yahweh. Entonces Yahshua le está diciendo, respondió Yahshua y le dijo, si conocieras el mataná de Yahweh y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, Yahshua le está diciendo, yo le puedo dar agua de vida para siempre. Esto lo leemos varias veces en varios textos. Es más, en Apocalipsis vemos que del pecho de Yahshua, de donde fue que clavaron la lanza, dice que va a brotar agua viva, que van a haber 3 árboles de la vida, que va a ser la nueva Jerusalén, como hemos venido leyendo, que va a haber una nueva tierra renovada, un planeta tierra nuevo, hecho desde cero, y que van a haber 3 árboles de la vida, que Yahshua va a estar ahí, que va a haber 3 arroyos que pasen por esos árboles de la vida. Y parte del agua sale del trono de Yahweh y otra del pecho de Yahshua. Entonces, vean qué curioso, o sea, nada más se los comento, porque la promesa de Yahshua es darnos agua de vida para vivir por siempre, pero desde un sentido físico de beber y un sentido espiritual, por supuesto, ¿verdad? Hay que verlo desde un sentido del Ruach HaKodesh, del espíritu, que vamos a vivir por siempre. Entonces Yahshua le está diciendo, yo le puedo dar agua de vida. Dice en el 11, la Isha le dijo, Adoni, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde puedes tener agua de vida? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Vea que ella está reconociendo que Jacob es el papá de ella. O sea, Jacob es el papá de las 12 tribus, pero ella se ve a sí misma como parte del pueblo de Israel, a pesar de que los judíos no. Es más, ni les hablan, ve al punto. Un judío no le habla a un samaritano y menos le va a hablar a una mujer samaritana en aquel entonces. De aquel entonces estamos hablando, de hoy en día se ve, pero diferente. En el 13 dice así, respondió Yahshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta mallín, de estas aguas, volverá a tener sed, del agua del pozo, a volver a tener sed, mas el que bebiere de las aguas que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que las aguas que yo le daré serán en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Ahí está la promesa del nuevo pacto, parte de las varias promesas que hay en el nuevo pacto. El nuevo pacto me gustaría que el que no lo entiende, que no lo ha leído, que no se haga la idea cristiana del nuevo pacto, lamentablemente son muy poquitas las personas que les va a decir lo que yo les voy a decir. Nadie vive bajo el nuevo pacto. Y van a decir, pero ¿cómo si Yahshua hizo el nuevo pacto? No, señores. El nuevo pacto es para cuando se renueve el planeta Tierra y la gente viva para siempre. Y no solo eso, sino que dice que va a tener la Torah en el corazón. Nadie tiene la Torah en el corazón porque la desobedecen. Y dice que nadie le va a tener que enseñar a otro quién es Yahweh, ¿verdad? Porque hoy en día, o es más, esto que estamos leyendo es para aprender quién es Yahweh. Y cuál es el pensar de él y qué le gusta a él y qué no le gusta. Pero en aquel entonces no va a haber necesidad de eso. ¿Por qué? Porque es en la tierra nueva. Ahí les dejé 2 videos para que los vean. Búsquelos en el canal con esos nombres y con esas imágenes. Para que los busquen y los estudien. El que no lo ha estudiado, que lo entienda pronto. Porque esto causa mucha confusión en la gente. Va no el 14, mas el que bebiere de las aguas que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que las aguas que yo le daré serán en él fuente de agua para vida eterna. El 15, la Isha le dijo, Adoni, dame de esas aguas para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ve, ella lo ve todo en un sentido físico, pero es un sentido espiritual en el que él se refiere. Y estas aguas son vida eterna. O sea, Yahshua le está prometiendo, yo le prometo a usted vida eterna. No es agua que no se gaste, ni es agua que no dé sed, sino que le estoy prometiendo vida eterna, pero ella lo ve de un sentido por el momento físico. Más adelante, cuando vamos leyendo, va a entender que le está hablando una parábola.
bueno, una parábola y algo más, ¿verdad? En el 16, Yahshua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la Isha y dijo, no tengo marido. Yahshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dice Yahshua. Yahshua conoce el corazón de todos, la vida de todos. Al verla a ella, porque es más que un profeta, es Yahweh mismo, al verla a ella sabe que ella ha cambiado de hombre, de hombre, de hombre, de hombre. Eso no es correcto. Para las personas que lo han hecho, no lo hagan. Para tanto las mujeres como los hombres que han cambiado de pareja una y otra vez, eso no es correcto. Hoy en día tenemos muchachas y muchachos jóvenes que tienen novias y novios y eso es casarse literalmente, tienen relaciones íntimas. Al tener relaciones con una persona usted se une carnalmente, porque así lo dijo Yahweh, que el hombre al unirse con su mujer se vuelve una sola carne. No es que un sacerdote lo case, no es que un abogado le firme un papel, es que a la hora de usted juntarse en un sentido físico, usted se está casando con esa persona y al separarse es como si estuviera divorciando, pero peor porque ni siquiera viven juntos, o sea, no quieren, no se ven a sí mismos como pareja. Ay, a bueno se le puede engañar. Usted tal vez pueda tener una mujer y si ustedes quedan de acuerdo de que son pareja, entonces lo son pareja. Y tal vez no se han podido ir a vivir juntos porque no tienen cómo, etcétera, pero son pareja y se ven a sí mismos como marido y mujer, pero háblenlo entre ustedes, ¿verdad? Díganse, mire, es que yo quiero que usted sea mi esposa, en el nombre de Yahshua, quiero que usted sea mi esposa y que seamos una pareja, que no se quiere venir a ir conmigo todavía por X cosa, bueno, no se venga, porque no tenemos cómo, etcétera. Pero cuando podamos, unámonos bien y estemos juntos siempre y seanse fieles también, porque eso es lo que Yahweh quiere. Ahora, esta mujer tiene 5 esposos o ha tenido 5 amantes, llamémosle, y ha cambiado de hombre varias veces y ella se va a sorprender porque Yahshua lo conoce el pasado de ella. Dice en el 19, le dijo la Isha, la mujer, Adoni, Señor, me parece que tú eres un profeta. Ella está entendiendo, no tiene la venda en los ojos y se está dando cuenta de que este hombre que está diciéndole todas estas cosas es sobrenatural, que tiene un conocimiento sobrehumano sobre la vida de ella y sobre las cosas que la rodean. El 20, nuestros padres adoraron en el monte Gerizim, y vosotros decís que es en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Vea, aquí hay algo buenísimo. Me gustaría que el que tiene ideas religiosas o ideas propias sobre la Biblia le ponga mucha atención a esto para que vean lo equivocados que pueden estar. Como hay personas que dicen, no, es que yo lo interpreto así, yo leí este pedacito y así lo entiendo yo y así me gusta. Lea el contexto, porque si usted lee un pedacito no entiende nada. Tenemos que esta mujer está diciendo que ella adora en el monte Gerizim, las 10 tribus adoran en el monte Gerizim, porque de hecho hay un texto donde dice que hay que adorar en el monte Gerizim. Entonces van a decir los que están escuchando este audio, ¿qué carajos? Entonces, ¿dónde es? ¿En el monte Gerizim o es en Jerusalén? ¿Dónde es? ¿Donde Yahweh dijo que se hiciera el templo o en el monte Gerizim? Que dice que también, o podemos en los dos, porque así lo interpreto yo y así me gusta a mí, que eso es lo que hacen los samaritanos de aquel entonces y hasta los de hoy en día, porque todavía existen varios. Entonces vamos a leerlo, dice así, Deuteronomio 11:29, cuando Yahweh su Elohim los traiga a la tierra a la cual están entrando para tomar posesión de ella, ustedes pondrán la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Ok, ¿qué pasa aquí? Ellos van a entrar en la tierra de Israel, ¿verdad? Todavía no han entrado. Todo el pueblo de Israel está con Moisés, está en el desierto, etcétera, etcétera. Van a entrar a la tierra de Israel, Yahweh se las va a dar y dice Yahweh, ustedes vayan al monte Gerizim. Este lugar, el monte Gerizim, el monte Ebal, son 2 montes que están como partidos a la mitad y justo en el medio hay como una entrada, por decirlo así, no una entrada, sino bueno, un espacio entre esos 2 montes. Y Yahweh dijo que se pusiera toda la gente de Israel de un lado del monte Gerizim y del otro lado en el monte Ebal, o sea, todas las 12 tribus, una mitad de un lado y la otra mitad del otro. Moisés se iba a subir en uno de esos montes y iba a empezar a leer la Torá. Cuando él la leyera, iba a decir la maldición de la Torá, que por cierto hay un video donde se habla sobre la maldición de la Torá y donde se habla de la bendición de la Torá. Ustedes tienen que entender esto. La Torá es buena para el que la hace, pero es mala para el que no la hace. El que no conoce la Torá está maldito
y el que la conoce y no la hace está igual de maldito. O sea, maldito el que no haga la Torá, así de claro. Y eso es lo que vamos a leer ahorita, porque ellos leen este pedacito, los samaritanos, este pedacito que yo les leí, donde dice, ustedes pondrán la bendición en el monte Gerizim, punto, y ya. Con eso les bastó y les sobró para decir que ahí donde se adora. No, ahí no se adora. O sea, lean el contexto del texto, ¿verdad? Entonces, ni siquiera está aquí el contexto. Vea, esto es Deuteronomio 11. Y vea dónde está el contexto, en Deuteronomio 27. Imagínense. O sea, no lo hubieran entendido nunca. Si no lee uno bien la Biblia, no lo va a entender nunca. A mí me voló mucho esto también en la cabeza porque yo decía, qué raro, ¿por qué hice esto, este pedacito? Yo voy a buscar más. Entonces, bueno, ya logramos encontrar la respuesta. Dice así, capítulo 27, el 11. Este mismo día Moisés ordenó al pueblo como sigue. Estos son los que se pararán en el monte Gerizim. Ve, le va a decir, párese unos aquí, otros allá. Y bendecirán al pueblo después de que haya cruzado el Jardín. Shimeón, Leví, Judá, Yisacar, Yosef y Benjamín. 6 tribus de un lado y 6 tribus del otro. Mientras el 13 dice, mientras estos se pararán en el monte Ebal para la maldición. Rubén, Gad, Asher, Zebulón, Dan y Neftalí. Los levitas hablando altamente proclamarán a los hombres de Israel. Ok, entonces todos van a hablar muy alto, los levitas se van a encargar de pronunciar todo esto que vamos a leer bueno, en algún momento, ahorita no lo vamos a leer, pero lo que vamos a leer son las bendiciones y las maldiciones. Cuando ellos decían las bendiciones, las primeras 6 tribus decían amén. O sea, yo acepto esas bendiciones y así vamos a obedecer y hacer. Y cuando decía las maldiciones, también decía amén. Vamos a hacer y obedecer. O sea, el que viole estos mandamientos va a ser maldito y el que los haga va a ser bendito. Eso era lo que quería hacer Yahweh y que todo el mundo lo escuchara y que los levitas lo proclamaran duro para que todos lo oyeran. Y esa era la intención, ¿verdad? Que se memorizaran los mandamientos y demás. Bueno, pero eso es otro asunto. Entonces, ese es el contexto del texto que estamos leyendo. ¿Cuál es el texto? El texto es este, en que la señora, esta mujer, le está diciendo a Yeshua que ellos adoran en el monte Gerizim y que los judíos dicen que es en Yahudá. Entonces Yeshua le va a responder esto, vamos a leer. Yeshua le dijo, Isha, créeme que a la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar. O sea, Yeshua le está profetizando de que no van a adorar en Israel porque los van a sacar de ahí, Roma los va a sacar de ahí, debido a todas las cosas que van a pasar más adelante. Dice en el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vea lo que les dice Yeshua, se lo está diciendo directamente, usted no sabe nada de batear, ¿verdad? Con mis palabras lo digo yo, pero le estoy diciendo, usted no sabe ni papa, haga las cosas bien. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice Yeshua, o sea, nosotros tenemos la razón. Los judíos de esa época, en el sentido, no en todo, pero sí en el sentido de dónde se debe adorar, tenían la razón. Dice, porque la salvación viene de los Yahudí, le dice Yeshua. Ahora les voy a preguntar yo a ustedes, ¿los judíos son la salvación? Porque Yeshua lo está diciendo. La salvación viene de los Yahudí. Entonces, usted es un judío ortodoxo, usted dice judío ortodoxo, enséñeme Kabbalah, enséñeme Talmud, toda esa brujería que ustedes estudian, por favor, gracias. No, Yeshua está hablando de la profecía, de que el Mesías iba a venir de la tribu de Yahudá y que la salvación, porque él se llama Yahshua, Yahweh salva, que la salvación venía a los judíos, sí, refiriéndose a él, por supuesto. Entonces vea cómo continúa el relato, dice el 23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en la Ruach HaKodesh y en Emet, en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, Yahweh está buscando que le adoren estos adoradores de verdad, estas personas que son de verdad. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Y también dice que le profetizó lo malo, donde que no iban a adorar en Israel ya más, y lo bueno, que el día de mañana va a llegar que los verdaderos adoradores de Yahweh lo van a adorar en verdad y en el Ruach HaKodesh. O sea, en su alma, en su alma no, en su Ruach HaKodesh, en su corazón, llamémosle, en el Ruach, en vida. Y en Emet, que significa verdad, sin ningún error, sin ninguna equivocación, sin ninguna religiosidad de por medio ni ideas de hombres. En el 24, Yahweh es Ruach y los que le adoran en Ruach y en Emet es necesario que le adoren, está diciendo Yeshua, es necesario que le adoren en el espíritu, llamemos, y en verdad.
Dice el 25, le dijo la Isha, sé que ha de venir el Mashiach, cuando él venga nos declarará todas estas cosas. Esto es una frase muy utilizada por todo el mundo, que a veces dice, es que yo no sé qué pensar sobre este asunto. Voy a esperar a que venga Yeshua y me explique. No, busque la respuesta hoy. O sea, no espere que venga Yeshua porque puede que sea muy tarde y estemos pecando sin saberlo. Estamos pecando en algo por ignorancia, porque sigue siendo un pecado, o sabiendo y sigue siendo un pecado peor todavía. El que peca por ignorante peca por algo que no sabe, pero el que sabe y sigue pecando, peor todavía, ¿verdad? Entonces no es lo mismo. Y hay que buscar la respuesta a las cosas. Esta mujer está utilizando esta frase. Está diciendo que cuando venga Yeshua cuando venga el Mesías nos va a declarar todas estas cosas. En el 26, Yeshua le dijo, Anihu, el que habla contigo. Oh, qué bueno. ¿Se imagina que es estar ahí? Yeshua le está diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy Yahweh, aquí estoy. O sea, usted no espere más al Mesías, aquí estoy. Precioso, o sea, algo precioso lo que vivió esa mujer. Y más precioso que ella lo aceptara. Dice en el 27. En esto vinieron sus talmidín, ellos andaban comprando comida, recuerdan, y se maravillaron de que hablaba con una isha. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? O sea, no se metieron y hicieron lo correcto, no vinieron de chepos a preguntarle qué está hablando o qué es lo que está pasando. En el 28, entonces la Isha dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hijos de Adán, a la gente que estaba ahí, a los Bené y Adán. Entonces tenemos que esta mujer está dejando el agua que ella fue a recoger, el cántaro. Dejó el agua porque encontró agua viva, encontró una fuente de agua inagotable, que es Yahshua, que es la Ruach HaKodesh. Y en vez de llevarse el agua y seguir con sus cosas, ella prefirió dejar el cántaro ahí, que poca cosa es, y fue y le contó a todo el mundo, fue a compartir esa agua, fue a compartir el hecho de que el Mesías estaba ahí. Y ella vio que era el Mesías, o sea, lo entendió, pudo entenderlo. Venid, ved a un Isha, un hombre, que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mashiach? Dice ella. Fue y le dijo a todos eso. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los talmidín le rogaron diciendo, Rabí, come. O sea, ellos ya estaban comiendo, los discípulos, pero Yahshua no quería comer. El 32, él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los talmidín decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? 34. Yahshua les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yahshua le está diciendo, mi comida, o sea, lo que me llena a mí es que las personas hagan la voluntad de Yahweh, de quien me envió, que es Yahweh. Recordemos de nuevo, Yahshua es una parte de Yahweh, es como lo explico yo casi siempre, como una gota de un océano muy grande, ¿verdad? No vino Yahweh en toda su esencia porque no hubiera quedado nada, el planeta Tierra lo hubiera despedazado, pero por el pecado que hay en el planeta Tierra. Entonces, Yahshua es esa gota, es esa palabra, la palabra de Yahweh, pero es Yahweh. Dice en el 35, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo que alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esa gente en ese entonces, muchos vestían de blanco, vestían túnicas blancas porque los colores eran muy caros, como los árabes hoy en día que visten de blanco. Entonces la gente de aquel entonces, mucha ropa era blanca, los colores eran solo para la gente con dinero. Tal vez algún detallito a color o algo ahí, bueno, no sabemos cómo era la ropa, pero sí las túnicas eran blancas. Entonces Yahshua les está diciendo, dentro de 4 meses va a ser la siega, pero levanten los ojos, vea que ya todo está blanco para la siega, o sea, ya estamos para recoger parte de la cosecha. La cosecha, simbólicamente en la Biblia, recuerden que son almas, ¿verdad? Están cosechando almas para Yahweh. Entonces está viniendo un tumulto de gente a ver a Yahshua. Él ya sabía que ya venían, por eso no quiso comer, porque él los estaba esperando para hablar con ellos y darles la palabra. Entonces cuando vinieron todos vestidos de blanco, porque así vestían, se estaban acercando y era como si fuese un montón de trigo y la cosecha ya estuviera lista, ¿verdad? Precioso, o sea, hay un simbolismo muy lindo aquí. Algo que quería añadir también muy importante es que los Kohanim, o sea, los sacerdotes, mal llamados sacerdotes, vestían de blanco. El Kohen Agadol vestía de celeste, que representa el cielo.
Hoy en día, sin afán de ofender tampoco, los judíos ortodoxos visten de negro. No digo que se vea feo, realmente andan muy bien vestidos con sus trajes y sus camisas y etcétera, sus sombreros. Pero el punto es que es raro que antes vistieran de blanco y ahora visten de negro. No estoy diciendo que la gente de antes era mejor, jamás, porque la gente de antes fue la que no reconoció a Yeshua, algunos, ¿verdad? Otros sí, otros no, y muchos de ellos pidieron la muerte de Yeshua. Entonces no voy a decir que eran más buenos porque vestían de blanco, pero aquí puede que haya algo también que uno no está viendo, el hecho de que toda una comunidad vista de un mismo color puede representar algo. Dice en el 36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida por siempre, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Ve, él está hablando de las personas que ciegan, o sea, el sentido del que está recogiendo la cosecha son ellos, están recogiendo la cosecha, y el que sembró aquí en este caso fue Yeshua. Nosotros podemos sembrar la semilla también, ¿verdad? El predicar la palabra a personas que quieran oír. El que no quiere oír no sirve para nada, pero el que quiera oír y el que quiera hacerla. Y eso es fruto que usted le está entregando a Yahweh, ¿verdad? Entonces el que ciega y el que recoge se van a alegrar juntamente. El que recoge es Yahweh, que va a recoger el fruto, pero el que sembró es usted. Pero bueno, el que hace crecer el fruto es Yahweh también, ¿verdad? Todo lo hace Yahweh. Nosotros poca cosa hacemos. Vamos a leer el 37, dice, porque en esto es verdad el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis y otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. En este caso, Yahshua le está diciendo que ellos están recogiendo la cosecha de lo que otros han sembrado. ¿Quiénes han sido otros? Hablemos, qué sé yo, de profetas y demás, ¿verdad? Y muchos de los de Samaria, de aquella ciudad, tuvieron emuná en él, por la palabra de la Isha, que daba edut diciendo, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. O sea, todos creyeron porque la mujer le dijo, pero no por Yeshua. Ahorita van a creer por Yeshua, en el 40. Entonces vinieron los de Samaria a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Él se quedó 2 días enseñándoles a toda la gente de Samaria. El 41. Y tuvieron emuná, tuvieron fe, muchos más por la palabra de él, y decían a la Isha, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Mashiach, es el Mashiach. Ok, entonces ellos están dando cuenta de que Yeshua es el Mashiach y lo están aceptando como tal. Vea qué desgracia que los judíos ortodoxos no lo aceptaron, estaban ciegos. Hoy en día uno critica mucho al judío ortodoxo por su ceguera, pero hay que también criticar al cristianismo, a Israel, porque eso es parte de Israel, un Israel ciega, que no aceptan la Torah. Unos no aceptan al Mesías y el otro no acepta la Torah. Entonces, estamos mal. Dice en el 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Yeshua mismo dio testimonio de que el Naví no tiene honra en su propia tierra. O sea, Yeshua se fue a Galilea, pero se fue. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo conocía a Yeshua en Galilea y no le dieron como decir la palabra, como que decían, no, este no, porque yo este lo conozco. Eso le pasa a uno hasta con la familia. Yo tengo familia y yo les hablo de la Torah Y pues bueno, y pues no le creen. Usted le habla y les predica y todo el asunto, pero lo han conocido a uno de niño y no creen que uno pueda tener ese entendimiento debido a la forma en la que uno vivía, que uno era mundano, era una persona del mundo, y aparte de ser del mundo, no estudiaba la Biblia y nunca lo conocieron a uno así, es que uno cambia con el tiempo. En cambio, a Yahshua le está pasando algo más grande, o sea, algo muy diferente. Él es Elohim, él está predicando como Elohim mismo, y ellos no le están creyendo. dice el 45, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén y en las fiestas, porque también ellos habían oído, también habían ido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta donde él multiplicó el vino, bueno, donde creó de unos pozos que habían de agua, los cambió en vino, el 46. 46. Vino pues Yeshua otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino, que era lo que estaba mencionando. Y había en Cafarnaúm un oficial del rey,
cuyo hijo estaba enfermo. Ok, tenemos un oficial del rey que dice que su hijo está enfermo. El 47. Cuando oyó que Yeshua había llegado a Yahudá, a Galil, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Yeshua le dijo, si no vieras señal o prodigio, no creeréis. O sea, Yeshua le está diciendo, hay gente que no cree solo porque le digo, sino que necesita ver una señal y un prodigio. El 49. El oficial del Melec le dijo, Adoni, desciende antes de que mi hijo muera. Yeshua le dijo, ve, tu hijo vive. Y Elish creyó la palabra de Yeshua, que Yeshua le dijo, y se fue. Este hombre no ocupó ver una señal. O sea, tal vez se le hubiera dicho, su hijo vive. Entonces, claro, yo, ¿cómo voy a saber si vive? Si está muy lejos, o en esa época no hay teléfono. Haga que caiga un rayo o que nieve granizo o alguna cosa para yo saber que vive, ¿verdad? Dame una señal, pero él no ocupó una señal, él le creyó a Yeshua por la palabra que dijo. En el, en el 51, cuando él ya descendía, sus sirvientes salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. O sea, él ya llegó a la casa, este sirviente del rey, y se dio cuenta de que el hijo de él estaba vivo, que se había curado. 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Yeshua le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda otot hizo Yeshua cuando fue a Yahudá de Galil. Ok, ve, él estaba en Galilea y hizo estas señales. La primera fue la del vino y la segunda fue esta, de sanar a este niño que tenía una fiebre muy fuerte y que parece que iba a morir. Entonces este soldado o empleado del rey fue y le pidió ayuda y así fue. Entonces ahí termina el texto. Espero que les haya gustado la lectura, que les haya servido. Acuérdense compartir para llegar a más gente. Que Dios los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.